Hola amores, vamos a la casa de Givenchy donde nos presentan este año 2021 una nueva versión de L'Interdit donde nos encontramos el nuevo L'Interdit Rouge que es un eau de parfum rouge. Aquí lo tenemos, es un eau de parfum y lo tengo en 35 mililitros. Aquí lo estáis viendo. Lo que es la cajita nos la encontramos con la misma apariencia de las anteriores versiones, solo que en la parte central en tonos rojos. Nos vamos adentro a lo que es el perfume, en el que pues aquí tenemos la botella. La verdad es que es muy bonita porque estos tonos rojos le quedan tremendamente preciosas a la botella. No sé qué tal se ve la imagen de todo el color rojo, pero es un rojo sangre en esta botella de perfume que es precioso. Bueno, pues vamos a leer las notas como siempre y lo comentamos. Me voy a poner unos sprays en el papel, aunque no haría falta porque además es el perfume que llevo ahora mismo puesto. Llevo utilizándolo varios días y lo sigo utilizando porque es muy buen perfume, me ha gustado mucho. El spray sale tremendamente bien. Venga, vamos a leer las notas. Este perfume es del año 2021 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de naranja sanguina, hojas de pimienta picante y jengibre, notas de corazón, azahar, jazmín y nardos, y notas de fondo, sándalo, pachulí y vetiver. Bien. La intensidad de este perfume en inicio empieza siendo una intensidad alta. Es un perfume que entre la composición que tiene, podríamos decir que ese inicio viene con un frutal dulce fresco en inicio que con esos sprays te rodea y lo puedes sentir de intensidad alta. Probablemente a partir de la hora y media vamos a empezar a notarlo ya en intensidad media, pero la mantiene muy bien. Y de por sí es un perfume que tiene calidad. Esto te dura horas y horas, de verdad. Calidad es lo primero que nos proporciona la casa de Givenchy. Un perfume que te puede aguantar 8 o 9 horas, depende de cada uno, pero aguanta muy bien. Tengo que decir que yo incluso me puse un spray el otro día para dormir. Lo seguía testeándolo y me lo pongo hasta para dormir. ¿Qué le vamos a hacer? Y por la mañana aún me seguía ese aroma. Es verdad que si te cae en la ropa y demás, mucho más, ¿no? Pero es verdad que en piel aguanta. Perfecto. ¿A qué huele? Mirad, os voy a decir porque aparte de las notas que nos dan aquí, tiene una nota frutal que se nota muchísimo en este perfume. No sé si os acordáis cuando la primera vez nos presentaron la primera versión del perfume L'Interdit, que al principio en las primeras notas que nos indicaban, entre ellas estaba la cereza ácida, pero después esa nota en distintas páginas la ocultaron, porque es parte como de esos ingredientes ocultos de estos perfumes. Estoy segura, segurísima, de que muchas personas cuando prueben este perfume van a notar que este perfume tiene una nota que se siente dulce, no es tan floral como otras versiones que hemos probado. Bien, pues este dulzor no viene por parte de la naranja sanguina. Este dulzor que vamos a encontrar en este perfume son dos notas ocultas que tiene este perfume pero no están declaradas, que es la cereza y la vainilla. Sí, señores, no es una cereza de mermelada. Hablamos una vez de un tema de la cereza en los perfumes y hablamos de los distintos tipos de cereza que nos podemos encontrar los aromas. Esta no es una cereza súper dulce como un olor a mermelada, como un olor a cereza golosa, sino que lo que nos encontramos es una cereza ácida que forma parte de ese conjunto de aromas que conocemos en el perfume L'Interdit. Y en este caso, la cereza ácida, digamos que aquí viene en esa unión con la vainilla
que está potenciada en este perfume. Creo que en este perfume no solo es de color rojo por el tema de esa pimienta picante, hojas de pimienta picante, porque sea un perfume picante, calentito, como quieras decirlo, no, sino porque aquí tenemos una cereza que viene oculta entre el resto de aromas. En la salida, esta cereza que se siente entre fresca y ligeramente dulce por la vainilla que la acompaña, empieza con una salida fresca, porque la naranja sanguina nos va a dar una sensación cítrica, fresca, junto con las notas del jengibre, que le van a dar un toquecito entre especiado y fresco a lo que es ese conjunto frutal dulce que de por sí encontramos en este perfume. De por sí luego se va relajando, claro que sí, porque lo cierto es que en el inicio esto es lo que nos viene en encuentro, esa parte frutal, fresca, dulce, especiada. Y luego poquito a poco volvemos a encontrarnos, a reconciliarnos con ese cuerpo que conocemos del perfume L'Interdit. En este caso, ese conjunto de flores blancas donde la nota del nardo tiene su presencia y destaca. Luego, por supuesto, tiene ese fondo, sándalo, pachulí, vetiver, muy bien. Pero yo creo que el fondo es como esa parte en la que tenemos una buena fijación de perfume para nuestra piel, aromatiza de cierto modo lo que es este conjunto de flores, sobre todo este nardo que va cobrando vida en el perfume poquito a poco, tomando esa presencia. En este caso, esto hace que sea un perfume que, fijaros lo que os digo, siendo prácticamente el mismo ADN de este perfume como ya de por sí lo conocemos, esas notas que son muy conocidas por todos nosotros, pensad que las notas que declara la perfumería, que las notas que declaran en las páginas de perfumes, pues declaran lo que ellos quieren, pero un perfume tiene muchísimo más. Y solo tenemos que afinar el olfato para encontrar estas notas, o sea, totalmente. Y en este caso, como os digo, son casi las mismas notas, casi no todas, pero como reforzando más la potencia de unas para darle otro carácter. Y como os digo, aquí potencian la parte frutal de la cereza ácida junto con la vainilla para que tome en inicio un protagonismo mayor, pero luego se vuelve a reconciliar con las notas de L'Interdit. Es un perfume que es totalmente femenino, muy femenino. En este caso no se puede sentir unisex porque es un femenino arrollador. Efectivamente tiene... Probablemente aquí le han puesto un poquito más de coquetería. Efectivamente la marca ha querido que sea un perfume más sensual. ¿Podríamos calificarlo así? Sí, efectivamente. Sigue siendo un perfume más sensual, un poquito... sigue siendo elegante, pero más sensual, picarón, de mujer cazadora, que súper elegante y formal, ¿de acuerdo? Es un perfume que yo lo veo, a ver, yo soy capaz de utilizar perfumes dulces absolutamente todo el año. Yo podría utilizarlo perfectamente en primavera-verano y en otoño-invierno fenomenal. Ahí ya creo yo que cada una lo tiene que juzgar. A mí no me molestan los perfumes dulces en pleno verano. Y aunque tiene una intensidad alta, creo que no es un aroma pesado, porque gracias a esa salida que tiene de la naranja sanguina, que te lo refresca, tiene muchas notas que te aromatizan, acompañan y es elegante, ¿no? Yo creo que tienes una parte muy bonita. Creo que perfectamente lo podríamos usar de noche y yo lo usaría todo el año. Es que a mí este tipo de perfume me gusta mucho. Luego ya cada uno. Edad. Creo que es un poco más juvenil que L'Interdit, el primero que sacaron. Luego cuando hagamos las comparaciones lo comentamos. ¿Por qué? Porque le han puesto un poquito más de ese dulzor frutal que nos encontramos pues en muchísimos perfumes y no pesa tanto lo que es ese conjunto de flores blancas donde nos encontramos el nardo. Por lo cual, seguramente chicas ya más jóvenes, desde los 20 y algo años, van a poder
reconciliarse o sentirse a gusto con este perfume porque se hace mucho más juvenil que el primer perfume que hemos conocido de Leinterdit. Entonces, en este caso, yo creo que lo han rejuvenecido. Pero, como siempre, yo creo que este perfume, tanto el original como este, tienen una personalidad muy especial y tampoco ni lo regalaría a ciegas ni lo compraría a ciegas. Porque lo mismo te gusta muchísimo o no te gusta nada, porque tiene flores, plantas y demás que son particulares al olfato de cada persona, ¿de acuerdo? Sobre todo esa flor del nardo, que puede que te guste muchísimo o que no te guste nada. Así que, para mí fantástico. Como último, creo que es una versión muy chula. Creo que ahora mismo, dentro de lo que es toda la colección que nos ha preparado Givenchy de Leinterdit, encontramos personalidades completamente distintas, siendo un perfume muy parecido de uno a otro, ¿de acuerdo? Encontramos pequeñas diferencias, pequeñas líneas de diferenciación, las cuales son las que nos pueden ayudar a que si uno no te gustó, te pueda gustar otro. Aún así, yo siempre digo que cuidado, porque aunque la flor del nardo, que es la que contiene aquí, a mí me gusta mucho, el problema está en que muchas veces pues no es de gusto de todo el mundo. Por eso siempre digo que hay que tener precaución a la hora de lanzarnos a un perfume. Así que bueno, amores, espero que esta reseña os haya gustado y os haya sido de utilidad. Cualquier cosita me lo vais contando, si lo habéis probado y demás me vais contando, y por supuesto le haremos comparación con alguna de sus otras versiones que tenemos en casa. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.